pues más o menos sí un preámbulo, porque en sí más que un proyecto es como una cuestión que atañe pues al pueblo aquí donde vivo, y pues han salido al menos eh, como dos líneas. A raíz de la situación, del conflicto, te mandé un mensajito así como súper sintético, que en realidad fue un conflicto por el territorio, ¿no? Y pues han salido como dos cosas, un lado de una organización de vecinos, ¿no? Que es, pues están buscando que se extienda a los demás barrios, son 12 barrios que conforman el pueblo, entonces están como en esa línea. Y la otra que esta cuestión de este conflicto que hubo por el territorio, pues nos permitió aquí a varios compañeros reunirnos para trabajar en equipo y estamos ahorita haciendo investigación in situ, estamos tomando clases de, de conservación de patrimonio, el registro, o sea, de monumentos, algunas clases express de arquitectura, entonces es un grupo multidisciplinar que estamos enfocados como en abarcar aspectos históricos, sociales, antropológicos, etcétera, etcétera. Entonces son como las dos líneas ahorita, a raíz del conflicto esto que es del Panteón. Solo compreendi un poquito. ¿Eso hace parte de tu práctica artística? ¿Eso reuniones con los vecinos? Ya, ok. Pues ahora un poco lo que está dejando esta cuestión, que es en realidad, o sea, se suscitó y está presente el conflicto por mantener, reconocer a nivel pueblo un panteón municipal que tiene más de 100 años, ¿no? Me atrevo a decir que es uno de los más viejos en el estado de Tlaxcala, que es el estado en donde está mi pueblo, ¿no? Que es San Pablo del Monte, y el nombre náhuatl de San Pablo es Cuauhtotoatla. Entonces, eh, como que el panteón es uno de los más viejos que existen todavía, y como les comentaba hace rato, o sea, a raíz de esta cuestión del conflicto y disputa por reconocerlo, mantenerlo, conservarlo, y la parte, digamos, como oficial, o al menos en términos de gobierno, o sea, el proyecto fue del ayuntamiento del lugar, del municipio, pues era planteaba hacer una intervención muy radical, creo yo, que era muy radical porque prácticamente era destruir muchos de los contenidos simbólicos culturales que resguarda el sitio, eh, tanto en la forma en cómo se usa todavía el lugar, cómo se concibe la muerte, eh, las fiestas y los ciclos que están presentes ahí. Eh, Creo que la propuesta de este proyecto por parte de las autoridades era eliminar eso, o sea, pasarnos por alto. Un ejemplo, o sea, pensaban poner a ras de suelo con puro cemento el espacio del panteón, y eso que implicaba, pues obviamente afectaba en el imaginario pues la misma concepción, el mismo símbolo de una tumba y la concepción implícita ahí de la muerte, por ende, ¿no? Entonces, pensaban quitar eso y poner una especie de altar, mega altar o un mausoleo en donde concentrase de manera simbólica, pues, todos los muertos que ahí reposan. Que eso en automático ocasionó pues una chispa en los pobladores porque no conciben, o sea, no se concibe así la muerte. Decían, ¿cómo van a quitar mi papá que está acá y lo van a poner en esta parte? Y todos juntos, o sea, dice, no vamos a entrar, no va a haber espacio, y aparte y sobre todo, ahí no está el cuerpo de mi familiar. O sea, no es cierto, eso no es, por ahí no va. Entonces, ese es como nada más un caso en el que creo yo que sí, pues, iba a implicar
pues una destrucción a nivel simbólico y proponer de parte de las autoridades, pues, la instauración, ¿no?, de otros símbolos respecto a la muerte, pues que están muy separados, ¿no? O sea, es muy curioso porque las autoridades incluso decían que pues todo lo que implica y todo lo que hay en el panteón ya no tiene vigencia, ¿no? Es como una cuestión incluso muy utilitaria, porque también decían que no, o sea, generaba un costo y a eso se le añadía obviamente pues que era detonante de violencia, de insalubridad, o sea, argumentos y razones que intentaban justificar, pero que no era el panteón como la causa directa de esos problemas, ¿no? Se les atribuían ciertos problemas, pero pues nada que ver con el espacio. Entonces, ahí se generó el conflicto, la tensión, y por iniciativa de los compañeros del grupo multidisciplinar que ahorita estamos trabajando, comenzamos a hacer, fue muy curioso porque comenzamos a usar un perfil en redes sociales, en Facebook, y comenzamos a transmitir todos los miércoles, ¿no? Pensamos temas en torno a la muerte, desde el arte, antropología, filosofía, y comenzábamos a hacer una especie de conversatorio los miércoles, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde, invitábamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y comenzó a tener un eco, ¿no? Después los señores que ahora conformaron el grupo de vecinos que están como en defensa del panteón, se acercaron, terminamos un miércoles, creo que fue el primero o la segunda transmisión, y unos señores se acercaron en el lugar en donde hacíamos las transmisiones, pues, y ofrecieron su apoyo, la ayuda para poder conformar el grupo y plantear estrategias para difundir las implicaciones y las consecuencias que tenía el permitir que se hiciese el proyecto y pues llamar a gente que se pudiese unir, porque una cosa también muy, muy curiosa es que pues este proyecto nunca se consensó con nadie, ¿no? Fue como se nos ocurrió, tenemos un presupuesto, tenemos dinero y lo vamos a aplicar en este lugar, no vamos a consensuar nada y vamos a dar por hecho que todos lo quieren, porque aparte en el discurso de las autoridades pues también estaba como presente esta idea de que es en pos de la modernización, es en pos del mejoramiento de la imagen urbana, que el pueblo se lo merece y cuestiones por el estilo. Entonces dieron por hecho que todos ya lo aceptaban, o sea, el proyecto no estaba legitimado, obviamente, y cuando comenzamos las transmisiones y cuando se acercaron este grupo de defensa que ahora está conformado, pues salió a flote eso, o sea, no había legitimidad, no se había socializado, mucha gente desconocía que se iba a intervenir el lugar, y pues detonó todo eso. Hubo un momento en noviembre, justamente, los primeros días, sí se fue un conflicto, o sea, esperaron a que pasase el 2 de noviembre, que son como la fecha en México de celebración de Día de Muertos, del 31, del 28 hasta el 2 de noviembre, así como días oficiales, pero aquí en el pueblo, incluso días antes, se comienza ya a trabajar las ofrendas, ¿no? O sea, entonces, aprovechamos nosotros para hacer incluso una ofrenda en el lugar, se invitar a la gente que participase, hubo respuesta, todo en función de que se pudiese reconocer lo que había, ¿no?, en ese espacio, y lo que hay, obviamente. Entonces, pues esperaron estas autoridades y el día 3 estaban así súper dispuestos, ya estaban las máquinas fuera del recinto. Eran casi las 8, 9 de la mañana, así tempranito estaban dispuestos a meter máquina y para fuera todo, ¿no? Lograron quitar mucha herrería, ¿no?, que son como lo que delimitan las tumbas, ¿no?, de alguna forma. Quitaron herrería, quitaron cruces. Les voy a pasar un videito en donde se ve que están tirando las cruces en la calle, así. Pudieron destrozar
buen tramo, ¿no? De un acceso, y pues ahí fue el momento de la atención, porque el grupo de defensa de señores, de vecinos, se opuso, lograron apaciguar, ¿no? Un poco el día 3 todo eso, y obviamente a la par de este conflicto que estalló de alguna forma el 3, pues se estaba recurriendo a las instituciones tal cual, ¿no? O sea, los señores lograron de alguna forma comunicar lo que sucedía al Instituto Nacional de Monumentos Históricos, el nacional aquí en México. Llegó hasta oídos del INAH, obviamente, y tomaron cartas en el asunto. Se tuvo que recurrir hasta la institución federal porque la institución local, o sea, el INAH de Tlaxcala, de alguna forma estaba también como, tenía intereses en el proyecto, ¿no? O sea, no habían hecho como los peritajes adecuados al sitio. Sí se tuvo la visita de un arquitecto de la institución, pero la visita fue como muy somera y solamente se redujo a la visión arquitectónica en el sitio, ¿no? Evidentemente, o sea, el panteón refleja no solamente lo arquitectónico, sino mucho del cómo se ha configurado el pueblo mismo, ¿no? O sea, desde las familias que están enterradas en ciertos sectores y también los materiales que se usaron, que hay en los diferentes etapas o procesos de conformación del mismo panteón. O sea, claro, no vamos a encontrar o no se encuentra como muchos monumentos ostentosos, pero sí muchos materiales y formas de construir que reflejan evidentemente pues incluso el desarrollo económico y social del pueblo en casi 100 años, ¿no? Porque es viejo esta cosa. Entonces, cuando se dio la primera visita con un arquitecto, pues evidentemente, o sea, se redujo todo a lo arquitectónico y todo lo que le pareció al arquitecto que no tenía algún valor, pues se desechó o no se tomó en cuenta, y a partir de eso, pues dio como el visto bueno para que se hiciese la intervención. Eso no, obviamente no dejó satisfechos a casi todos de nosotros, tanto los del cuerpo académico como los vecinos, y pues se buscó la vía nacional, la federal. Afortunadamente enviaron un perito de la institución federal que es experta en monumentos funerarios. O sea, fue como anillo al dedo, ella se enteró, es la doctora Etel Herrera, entonces de inmediato se puso en contacto y vino al pueblo y fue como un segundo momento de conflicto. Ya para esta segunda, como para este segundo momento, pues ya eran más evidentes como muchos de los intereses que estaban en juego, tanto de autoridades y de vecinos que apoyaban el proyecto, porque sabíamos que, o sea, a los días, a las horas que pagaron para acarrear gente, llevar a gente y que defendiese el proyecto, ¿no? De las autoridades. O sea, hubo gente comprada defendiendo la propuesta y para hacer contrapeso al grupo de vecinos que están y que siguen en defensa del panteón. Ese grupo de vecinos todos los días, prácticamente de 8 de la mañana hasta la tarde, estaban en el lugar, en la entrada, informando a la gente y cuidando que no llegasen las autoridades para intervenir en el lugar. O sea, todos los días, no descansaban. En el momento que hace el peritaje Etel, la doctora Etel, pues es cuando llegan los acarreados y quieren hacer el contrapeso, ¿no? O sea, pero, o sea, eso fue muy falso, o sea, no era un grupo de contrapeso ni que estaba evidentemente a favor, ¿no? Era gente comprada o que tenía intereses porque familiares, pues, o estaban en el ayuntamiento o iban a ser beneficiarios directos, ¿no? De intervenir el lugar, sobre todo lo de la primera manzana del espacio. Porque evidentemente o sea, remodelar un lugar y adecuarlo para detonar incluso el comercio, pues hasta le beneficia al de la esquinita, al de la entrada, o sea.
Y muchos lo constatamos, o sea, la gente del primer cuadrante estaba en ya que quitaran el lugar, ya, o sea, estaban desesperados porque se comenzase. Se fue llevando a la larga todo esto, bueno, la visita, termino con eso, la visita de Tel ahí en el lugar se hizo, pero no se hizo al 100%. Un grupo la jalaba, otro grupo la jalaba, no dejaron hacer el peritaje, de hecho, vecinos que supuestamente estaban a favor preguntaron directamente a la perito que si tenía un valor, que X, Y ella le respondió así contundentemente que sí y que lo valía, ¿no? O sea, no tenían argumentos, pues. Ya no solo se limitaba a la cuestión de la arquitectura, como lo fue en un primer momento, sino que ya se estaban tomando en cuenta aspectos históricos, aspectos antropológicos, que la doctora pues entiende y maneja súper bien, y ella les dijo así a los vecinos, no solo a las autoridades, a los vecinos, que valía mucho y era necesario mantener el lugar, ¿no? Conservarlo. Y que ella iba a dar el dictamen de conservarlo. O sea, en automático que pasó eso, lo que le quedó a la institución local pues, fue mandar a poner sellos de suspender la obra, ¿no? De hecho ya tenían los sellos. Es que fue muy curioso porque vía telefónica Etel ayudó muchísimo, ¿no? Esta doctora ayudó muchísimo. Eh, tuvieron una reunión con el presidente municipal y esta perito habló con él por teléfono y le dijo que estaba mal lo que estaban haciendo, o sea, directamente al presidente, y que iban a dar la orden para que el INA local o la institución local pusiese los sellos de parar el proyecto, ¿no? Y así fue, o sea, fue fuerte esa discusión, señoras increpando al presidente, interpelándolo, eh, pidiéndole que reconociese la monstruosidad que iban a hacer. El presidente salió huyendo, o sea, no tuvo cómo responder, no tuvo cómo pararse frente, salió huyendo. Dicen que las señoras lo golpearon, no sé, no me consta, no estuvimos ahí nosotros, porque curiosamente, como grupo de investigación o transdisciplinar o multidisciplinar, eh, yo lo pude ver con los compañeros un poco. Ahí hay una cuestión de un poco conflictiva porque cómo te posicionas efectivamente en tu quehacer, ¿no? O sea, pareciera que todavía a veces opera este supuesto de objetividad en el trabajo, ¿no? Que pudiese llevarte a otros rumbos si te posicionas o te acercas como tan puntual con algún un movimiento que está en pro o está en defensa de, ¿no? O sea, algunos quisieran mantener esa distancia, pero sí saber qué estaba pasando, ¿no? Yo lo que les decía, pues, o sea, se tiene que posicionar uno, tiene que tomar partido y tiene que encontrar las razones y justificar todo lo que se hace, ¿no? O sea, también no cerrarse, evidentemente. Entonces, eh, costó un poco, y esto lo hablo como a nivel del grupo de investigación, costó un poco definir la postura, ¿no? Y esa es otra cosa que permitió hacer esta disputa por el territorio, porque al menos desde lo que yo pude notar ahí es que todavía operan, ¿no? De alguna forma, ciertos prejuicios que vas adquiriendo, en este caso, pues en la academia, ¿no? O en cierto quehacer. Entonces, costó que pudiesen posicionarse, que pudiesen ver, ¿no? En las implicaciones y las consecuencias del tomar efectivamente un partido, expresarlo y responsabilizarse, o solo estar como en la bandera de, pues hoy hago el trabajo objetivo y hasta ahí, ¿no?
Fue muy claro, o sea, las autoridades en el proceso de estas diálogos y también tensiones, pues evidentemente a nosotros nos fue haciendo un lado, ¿no? A raíz de que sí nos fuimos posicionando, adquirimos la postura y pues claro, lo que en un primer momento comenzó como como unos ejercicios de charlas entre semana los miércoles en torno al proyecto que estaban manejando, pues claro, terminamos como reconocidos como este grupo que sí iba a mantenerse en la defensa, obviamente, y pues ya no convenía estar con ellos, ¿no? O sea, era como, ajá, ahí están estos historiadores, que así nos catalogaron, aunque sabemos de varias disciplinas, pero ahí están estos historiadores, pero bueno, démosle su lado, como que hacemos la pantalla que los tomamos en cuenta y no más, ¿no? O sea, muchas de las observaciones que hizo Etel, o sea, el perito, e incluso Elina, ya desde antes nosotros se lo habíamos hecho saber. ¿No? O sea, fue un continuo estar remarcando lo que se necesitaba hacer, los riesgos que se podían correr, y no tomaron cartas en el asunto, o sea, hasta que no supieron manejar el conflicto porque estalló, y nunca abrieron espacios de diálogo con la población, o sea, esto terminó estallando más. Porque estas reuniones en donde los vecinos se acercaron al presidente, por ejemplo, lo buscaron los mismos vecinos, o sea, la autoridad en ningún momento dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer esto, vamos a escucharlos, en ningún momento, ni en ningún momento se invitó a la gente. Solo cuando vino Tel, y es lo que les decía hace rato, es cuando nosotros nos dimos cuenta que evidentemente pagaron a la gente, la acarrearon, hubo perifoneo en un barrio nada más, eh, y hasta ahí. Hubo una reunión que hicieron ellos como grupo para defender su proyecto y hubo linchamiento público incluso de los señores que que defienden el movimiento. Y bueno, dos que lamentablemente ya murieron, pero que en ese momento fueron como punta de lanza también, ¿no? Entonces, también se dio el caso del linchamiento público. O sea, en una disputa de territorio que es un panteón, en este caso pudimos ver y seguimos viendo porque todavía el conflicto no termina, las redes de intereses que están detrás de autoridades, ¿no? Ciertos fines que permean como en ciertas capas de la población, evidentemente, y la otra parte, como la emergencia y no quiero decir facilidad, pero sí el compromiso que se puede encontrar en torno a un objetivo común, ¿no? O sea, organizarse, reconocerse como, ¿no? Defender parte de y estar dispuestos a luchar por algo que se reconoce en la comunidad valioso, ¿no? Porque representa un aspecto histórico que nosotros les comentamos, no vamos a encontrar en ningún lado, porque aquí no hay un museo y porque no hay registro de nada de eso. O sea, si se hacía este proyecto era prácticamente como eliminar fácil 100 años de historia y no vamos a tener dónde más conseguirlo. O sea, los señores lo pudieron captar así, ¿no? Entonces, es como lo bonito, de alguna forma, de esta disputa y esta parte que les comentaba de poder reunirnos, ¿no? Gente que estamos en diversas áreas estudiando diversas cosas, poder sentarnos y entablar líneas de acción, de investigación con el mismo fin, ¿no? Que se pueda transmitir lo que hay ahí, que se pueda difundir para que la gente termine de reconocer que ese espacio vale y vale muchísimo, ¿no? En términos históricos, sociales, familiares, o sea, todos tenemos casi aí alguém enterrado. Não, Emanuel, tu tá falando e eu tô lembrando do nosso primeiro encontro, que foi em 2017, na Colômbia,
e fiquei encantada quando tu me falou naquele momento do projeto que vocês faziam, né, com a comunidade. Depois eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Mas naquele momento já tinha essa questão, e com certeza não é nesse momento, é muito antes, da luta, né, pela preservação das questões culturais. E naquele momento era a questão da língua, né, de preservar a língua da comunidade, que estava se perdendo, etc. E agora tu traz essa situação recente, né, que realmente acaba nos chocando, porque a língua e os ritos de morte são questões preciosas para uma cultura, né? O que, na verdade, define, traça uma cultura são várias questões, mas essas duas especificamente, né, a língua e os ritos de morte, trazem uma questão simbólica muito forte, né? E trazem a questão simbólica e a questão dos valores, né? Porque como a gente lida com a morte também é como a gente lida com a vida, né? Então, essa questão das autoridades chegarem e quererem mexer, tirar, destruir, mostra assim um desrespeito e uma falta de sensibilidade, né? Um descaso com o outro, né? No nível de seus sentimentos, de seus valores, de seus afetos e tudo mais. Então, me parece assim de extrema agressividade e de extremo desrespeito, né? Essa banalização de se estar querendo invadir, né, esse espaço do rito da morte de uma cultura. Então, eu queria te perguntar várias coisas, né? Porque faz tempo que a gente não conversa também. Então, esse teu projeto daquela época, né, da linguagem, de trabalhar a questão da língua com a comunidade, eu me lembro que era um coletivo, né, um grupo interdisciplinar. Então, eu vejo que tu está sempre envolvido com essas estratégias de ação, né? Naquele momento, era esse grupo que trabalhava com questões da história, da antropologia, da arte, e vocês faziam várias propostas com a comunidade, interdisciplinar, mas com esse aspecto artístico forte também. E eu queria que tu nos contasse um pouquinho daquela experiência, como é que ela se desdobra até hoje, né? E como é que também essa luta constante se desdobra, né, daquele momento até hoje. Porque a gente começou a falar de agora, né? Então eu queria voltar um pouquinho para ver esse desdobramento até agora. Claro que sí. De hecho, justo cuando conversábamos hace años ahí en Colombia, sí, el interés era efectivamente esto de la lengua, ¿no? Emprendimos varias cosas, desde talleres, recuperación de memoria histórica, transmisión de saberes, y también pudimos como hacernos un momento, un lugar para reflexionar sobre la misma lengua, ¿no? O sea, los alcances, los límites, los condicionantes, que en sí esta reflexión de la lengua era una reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? De fondo, y del modo que evidentemente se construye a partir de ello. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, pues es prácticamente, pusimos en la mesa todos los aspectos que en ese momento pudimos alcanzar a ver derivados o construidos de esta lengua náhuatl, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Claro, y eso ya no le respondí un poco a Kalinka, pero va por ahí. Encontramos infinidad de temas, infinidad de problemas, y nos aventuramos en cada una de esas líneas. O
sea, en el momento que estaba esta cuestión de la lengua, me permitió escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, no me dedico a la literatura al 100%, pero pude hacer ejercicios, ¿no?, de escritura, retomando estos cuestionamientos, estos aspectos históricos y culturales que están presentes en la lengua, ¿no? En vivir la lengua tal cual. Entonces me permitió escribir eso. A otros compañeros en la producción visual, en la sonora siguieron otros, o sea, encontramos como un campo fértil para trabajar contenidos inmersos en la lengua y hasta cierto punto reflexionar esa misma producción, ¿no? Cuando pasó esto, lo que, al menos en mi caso, fue más que evidente es pues que había mucha tela por donde cortar, ¿no? Muchísima, muchísima, muchísima. Y yo había escuchado ya de estas intenciones de hacer la intervención en el panteón, ¿no? En este lugar que les digo. Evidentemente ahí hay como, la lengua está viva, ¿no? O sea, si uno va y ve cómo están dispuestas eh, los entierros, ¿no? Los lugares, las familias, incluso los apellidos, uno va a ver que está ahí la lengua. O sea, no tienes que ir tan lejos para presenciar la permanencia de la lengua, ¿no? De hecho, eso va a ser muy difícil, espero que no imposible, pero si se pudiesen hacer excavaciones en el sitio, encontraríamos aún más contenidos que nos reafirmasen la lengua misma, como la vivimos, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, está en estas concepciones de la muerte, de los muertos, de cómo vivimos con ellos, cómo ellos viven en nuestras casas, cómo nosotros vamos y consideramos que es una casa en donde están, ¿no? Cómo los invitamos a que vengan, los ejercicios de ir a visitarlos a ellos, de platicar, o sea, que el cuerpo está en ese lugar. Es una visión muy, muy diferente a esta cuestión superoccidental de la separación radical del alma y el cuerpo, por ejemplo, porque el cuerpo está ahí y mi familiar está ahí, ¿no? Y hay un ciclo ritual y festivo en el cual él viene a la casa, o sea, no está en otro lado, está ahí, o sea, y hay que ir a visitarlo, ¿no? Entonces, ahí está parte de la lengua, ¿no? O sea, operan, por ejemplo, esta concepción, este concepto del lugar mismo, ¿no? O sea, es la casa. O sea, la casa no es un departamento en donde se renta y está aislado de una familia, ¿no? O sea, la casa es, aparte de la familia, el barrio en el que está, las relaciones que entablas con los familiares, la forma de hablar, los mismos ciclos festivos, ¿no? O sea, es como decir, mañana es cumpleaños de mi tío, por ejemplo, es un ejemplo, y efectivamente hay como un campo afectivo, ¿no? En el cual operan o se activan ciertas prácticas desde el momento de preparar todo para la comida, desde considerar otra dinámica en el tiempo para poder estar en la fiesta, para poder estar presente. O sea, es toda una temporalidad y una afectividad que se abre en un hogar. Cuando pasa con los muertos es algo similar, ¿no? O sea, es alguien presente, ¿no? Es la memoria que se activa, que se hace presente con mayor ahínco, con mayor fuerza, y es una fiesta. O sea, cuando dicen que se celebra los muertos en México, es más que lo que dicen en redes, en la tele, en las postales, porque se abren campos afectivos que implican una fiesta, ¿no? O sea,
Se preparan desde el día previos, llega la familia, eh, predisponen todo para hacerlo y para festejar el día que es, ¿no? No está claro. De manera externa podemos decir que no está el festejado, pero de manera muy cercana, muy próxima, está más que presente y es toda una refundición de la memoria, ¿no? Y en esa memoria está esa lengua, porque hago lo mismo, o sea, en ese panteón la mayoría, te aseguro que hablaban náhuatl, o sea, son como los que estaban, mantenían súper viva la lengua, y son los que de alguna forma transmitieron, quizá no toda la lengua tal cual, ¿no? O sea, porque también no se habla ya tanto la lengua, pero al menos todo este mundo configurado desde la lengua sí se compartió, ¿no? O sea, el recuerdo de una historia de X abuelo, X abuela, X tío, Y tío, tiene presente y está condensado, ¿no? Ese mundo, esas historias, esas narrativas desde esa lengua. Esto de alguna forma es lo que encontramos en la reflexión que te comentaba hace un ratito sobre la lengua. Y ahora el reto, y es mucho, y va a llevar muchísimo tiempo, es identificar todos estos aspectos codificados, tanto en las prácticas, tanto en los ciclos festivos, de cómo está presente la lengua y volver a reapropiarse de la misma. Porque esta es otra cuestión. Comenzábamos como de manera muy externa aprender la lengua y se nos estaba escapando todo este trasfondo histórico y cultural que permea la misma, ¿no? O sea, era como aprender términos, palabras, pero sin ese fondo e incluso sin poder comprenderlo en sus particularidades dentro de la comunidad. Como decir, pues casa en náhuatl se dice Cali, ¿no? Ah, sí, es Cali, pero Chantle es como la casa en donde se habita, ¿no? O sea, es como y todavía va más, ¿no? Entonces, comenzar, vuelvo a lo mismo, comenzar como reconociendo, identificando los lugares, los espacios por donde retomar esta lengua. Y es un trabajo gigantesco de muchos años y que nos da para reflexionar, para crear, para producir y como les comentaba al inicio, pues para poder defender el territorio, los barrios, ¿no? O sea, la memoria histórica, hacer frente a los intereses que solo buscan, pues como lo vimos en este caso, aspectos económicos, fines individuales, etcétera, ¿no? ¿De qué forma se da la activación cultural, ¿no? Y es un poco, vuelvo a lo mismo, darse este espacio para reflexionar incluso cómo nos apropiamos de la lengua, ¿no? Desde qué punto y de qué manera implica, ya sea el contraste con algunos aspectos vigentes, ¿no? Que están operando y qué tanto lo voy a manejar así, puede ser mera invención, ¿no? O sea, eh, eh, instaurar nuevos términos porque quizá ya no encontramos algún antecedente histórico o es mera documentación ya que no encuentra eco dentro de cierta población, de cierta memoria viva, entonces pues yo creo que en ese caso sí, y siempre en esos casos tendría yo la duda, ¿no? De qué tanto sí esta activación corresponde en algún momento con lo que hubo. ¿Por qué no contamos con ese pasado? Vuelvo un poco a esta cuestión del panteón. Si se quita esto, si se hubiese quitado, estaríamos padeciendo eso, ¿no? O sea, perdemos como un gran trecho histórico, cultural, y ante eso, pues,
pues no nos quedaría otro sino indagar lo más posible y crear desde esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí vuelvo al punto que sí es cómo se da esa activación cultural, ¿no? Eh, Incluso aquí les puedo compartir que yo veo que, claro, o sea, esta activación cultural incluso responde a otros fines, ¿no? Ahorita aquí en México estamos en tiempos electorales. Y lo que pasa acá, y es muy evidente, es la capitalización de la cultura, ¿no? O sea, es como de, no buscamos activar en términos culturales los contenidos que existan en la población y para la población y para que se apropien, para que se reproduzcan, para que se refuercen, no. Buscamos una activación cultural con fines electorales. Y ahí resaltamos pues lo que nos venga en la cabeza, ¿no? Que esta es la identidad nuestra, que estos somos nosotros, aunque en la realidad eh, se niegue eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y esto aquí pasa mucho en la misma cuestión de esta disputa a raíz del Panteón se veía eso. O sea, en el discurso resaltaban una identidad, ¿no? Incluso en reuniones de trabajo que pudimos tener, dos a lo mucho, apelaban a esta cuestión de la concepción de la muerte como lo más propio de México, ¿no? Y contradictoriamente estaban apoyando esa destrucción de la muerte, no solo de México, sino del lugar de origen, ¿no? O sea, es como de, o sea, no te das cuenta lo que estás diciendo y lo que vas a hacer. Un poco va por ahí, no se da ese espacio para reflexionar la activación cultural. También en el entendido de, pues, de qué se tenga en mente con activación cultural, ¿no? Al menos yo lo estoy tomando como esta parte de reconocer, apropiar, producirla, fortalecerla y poder repensarla, ¿no? O sea, también para no hipostasiar el reservorio, estos contenidos culturales, identitarios, ¿ya? Porque creo yo que a veces resultan también contraproducentes, porque es como idealizar tanto la cultura que nos cerramos efectivamente al entorno, al contexto. O sea, en el caso de esta comunidad, de este pueblo, es innegable pues las redes de comunicación e intercambios sociales, económicos, pues con la ciudad de Puebla, por ejemplo, que es una gran metrópolis aquí en México, ¿no? Una de las más grandes. Entonces, es evitar cerrarnos, ¿no? A estas relaciones, a estas comunicaciones, intercambios que se tienen con otros espacios y con otras formas también de comunicación, como lo ofrecen las tecnologías, ¿no? Entonces, va por ahí. Me dice ejemplos con las prácticas, con la oralidad. Hasta ahora, lo que he hecho nada más es, por tiempos y demás, centrarme en la escritura, ¿no? Lo que pienso que se podría hacer y lo que está en mente con el grupo, con los compañeros, es evidentemente hacer contenidos, ¿no? Incluso hacer intervenciones en los espacios. O sea, poder nombrar, atrevernos a renombrar otra vez esa memoria histórica, tanto en parajes, en denominaciones familiares, etcétera. O sea, señalar caminos, señalar ciertos acontecimientos, nombrar, por ejemplo, en el caso de los barrios, de los 12 barrios que conforman el pueblo, nombrar, recuperar el nombre náhuatl, ¿no? Que se tiene registro de ellos. O sea, atreverse a decir eso. Y pues ahí las prácticas se abren definitivamente, ¿no? O sea, pensaba con una compañera en este poder intervenir los lugares, ¿no? O sea, quizá algo muy efímero, pero que se pueda nombrar,
¿no? Que pueda reconocerse. Aquí se llamaba tal, aquí había un río, aquí nacía el agua, ¿no? No pasó, pero yo incluso lo llegué a pensar, aquí había un panteón, ¿no? Y aquí se moría, ¿no? O algo así. O sea, sin intervenir, y vuelvo a hacer énfasis, o sea, yo sí soy de la idea de que la intervención y las prácticas deben permitir abrir este margen para reflexionar esta misma activación, ¿no? Poner de frente lo que uno es, que es un poco a lo que llegué con esta cuestión de la lengua. Efectivamente es, desde lo que hablamos en ese tiempo, se ha venido así madurando la idea y es poner en cuestión y no abandonarla y reapropiarla y reforzarla. E assim, para mim, é bem interessante essa heterogeneidade dos agentes culturais, né? Então, me parece bem importante, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, essa diversidade desse grupo, né? Então, não é só a comunidade sozinha, né? Então, vocês recorreram à questão institucional, né, governamental, que também não é um bloco inteiro, né, tem a sua heterogeneidade ali também. E aí vocês trazem também a questão da academia, né, que é um tipo de conhecimento também específico, né, não é o lugar do conhecimento, é um conhecimento diferenciado, específico, diferente do conhecimento da comunidade, né, e da questão da instituição. Então, essa importância nessas estratégias de se constituir esse grupo heterogêneo, né, essas diversas falas de diversos lugares, né, pensando esse aspecto, né, da cultura, da preservação. E essa preservação também eu queria que tu falasse um pouquinho, né, porque não me parece que é uma preservação que de um passado distante, né? Parece que é uma preservação que ela se atualiza no contemporâneo, né? Que ela se atualiza nessas contaminações, né? E nessas misturas da vida. Então, falasse um pouquinho sobre isso. Bien, respecto al grupo, pues es muy nuevo porque es gente joven también, la mayoría somos jóvenes, de hecho, y vemos reflejado, además de nuestro interés, nuestra preocupación, ¿no? Que es algo que a mí me gusta muchísimo y me llama, y de hecho por eso me mantiene ahí muy interesado también, porque encuentro un eco, o sea, es una especie de compromiso en gente joven y preocupada y muy interesada por poder, aparte de conocer, descubrir lo que hay en este pueblo, porque se está descubriendo apenas, ¿no? Se están comenzando a tener ciertos aspectos, ciertos temas, incluso si lo queremos ver así, a producir ciertas cosas, a identificar y reconocer. Entonces, por ahí va la línea del grupo. Es gente que se está formando. Algunos ya tenemos cierto tramo, pero la mayoría es gente que se está formando y eso también pues nos da mucha alegría, ¿no? Porque nos encontramos afortunadamente con jóvenes que están interesados ¿no? En poder dimensionar las cosas de otra forma, ¿no? ¿Sí? Aí eu só quero abrir um parênteses. Aqui a gente percebe também nas comunidades indígenas que a gente tem contato, esse compromisso dos jovens que estão se formando com a comunidade. Porque tem uma coisa muito forte dessa cultura capitalista, individualista, como tu colocou, de eu me formar, né, para eu ter mais condições financeiras, enfim, né, um eu sucessivo. E a gente percebe aqui no Brasil
que as comunidades indígenas, os jovens que agora estão tendo cada vez mais acesso, mesmo que ainda seja restrito à universidade, a outros espaços, sempre trazem esse compromisso com a comunidade. E agora tu fala isso, me lembrou, né? Me remeteu a isso. Então, também é uma pergunta, tu percebe isso na comunidade, esse vínculo, né, da geração que está vindo e pensando no que estava falando antes, né, dos próprios mortos, né, ou dos anciões, esse vínculo, esse compromisso com a comunidade que parte para uma instância do coletivo e sai numa instância do interesse só individual, consumista, capitalista, né, que a gente já conhece muito bem. Claro, sí, sí, sí. Es significativo y me llama la atención porque evidentemente es un grupo no más de 30, ¿no? O sea, es un grupo pequeño y eso lo vuelve, al menos para mí, significativo por la cuestión del compromiso de mis compañeros que son jóvenes, están en formación. Entonces, eso pues es satisfactorio, ¿no? Hasta es esperanzador, si lo queremos poner así. Y lo que estamos evidentemente reconociendo que hay cosas, hay momentos, hay prácticas evidentemente que son detonadoras de comunidad, que reflejan esta comunidad, que nos han permitido experimentar y vivir estos campos afectivos en donde no es uno, sino somos nosotros, ¿no? Es el otro. Entonces, creo yo que eso es la parte rica de este grupo. O sea, como grupo y dentro de una comunidad estamos teniendo este privilegio, porque lo quiero manejar así, de alguna forma, para poder ver, visualizar y experimentar estas cuestiones de la comunidad. Poner en entredicho incluso, hacer exámenes introspectivos, reflexionar sobre sí y en la medida de lo posible, como te decía, poner en entredicho estas ideas como muy capitalistas, estos prejuicios como muy individualistas, incluso narcisistas, que pues eso es más que satisfactorio, ¿no? O sea, ¿qué más que todos lo pudiesen lograr de manera contundente, ¿no? Es como sería el ideal, pero evidentemente los procesos de internación, de estas cuestiones, pues varía de una persona a otra. Sin embargo, sí estamos como en el escenario y en el campo para poder hacerlo. Y eso es como lo que me da mucha satisfacción en ese sentido. Lo que sí les remarco mucho, y es un poco lo que les decía hace rato, yo soy muy insistente en poder dar este espacio de reflexión, ¿no? En la activación cultural, que es lo que hablábamos hace rato. Y eso va un poco con lo que me preguntabas también, en la cuestión de la salvaguarda, ¿no? De estos contenidos culturales, de esta cultura, de esta memoria histórica. ¿Cómo es, cómo ha sido, cómo se está dando este proceso de salvaguarda? Creo que es sintomático. Por esta razón, el pueblo está evidentemente en una dinámica de cambios en el crecimiento de la población, mayores relaciones con la ciudad, se está cambiando un poco las nuevas actividades económicas, el discurso también se está cambiando, hay muchos cambios. En el discurso, por ejemplo, desde hace como 3 años, sí, más o menos 3 años, se ha montado, se está construyendo un discurso de que el pueblo sea ciudad, ¿no? Y lo que yo noto es que en esta construcción de nuevo discurso citadino se están negando o se quieren pasar por alto pues muchos aspectos culturales que están anclados a la lengua náhuatl, ¿no? Y entonces hay
percibo yo como primero, como o sea, no se está conociendo porque tampoco se ha identificado ni se ha reconocido diversidad de aspectos culturales, ¿no? Que están vivos, que son presentes y que solamente falta como atenerlos, verlos bien y poder decir, aquí está cómo operan contenidos, códigos, símbolos anclados a la lengua náhuatl, ¿no? Entonces hay una parte de desconocimiento y hay otra, creo yo, eh, que se mueve con fines específicos, ¿no? Sobre todo económicos. Se monta este discurso de una ciudad que pues, ancla muy bien con nociones como modernización, desarrollo, todo lo que uno quiera pensar en pos de un futuro que pareciera desarraigado o pareciera cortar de tajo con el presente, ¿no? En realidad es un puro presente que solo sigue un interés económico. Entonces, en términos de discurso, eso es como lo que está permeando y ese discurso pues, se pudo ver a la hora de la especie de difusión en redes sociales muy mínima de este proyecto del Panteón, por ejemplo. Ahí están operando. De hecho, decían que el Panteón era un foco de infección y claro, lo que se está presuponiendo ahí es como queremos la limpieza, ¿no? Y también, y con esa limpieza mejorar la imagen urbana, ¿no? Como de, no reconocemos nuestras casas, no reconocemos la forma en cómo habitamos el lugar, queremos otra cosa, ¿no? Así, de tajo, sin poder darse el espacio, dialogar, reflexionar, bueno, ¿cómo habitamos el lugar? ¿No? Y si pensamos que ese habitar no es ni necesario para reflexionar, para intentar verlo y plantear otra nueva forma, bueno, pensemos cómo esta nueva forma que se está planteando, que se está proponiendo para habitarlo, nos beneficia al menos, ¿no? O sea, tampoco. Es como encontramos una forma X, la queremos poner bien, esta, porque ya lo que está atrás no vale, ya no tiene vigencia alguna. Entonces, eso está muy presente en estos cambios, como les repetía, en términos poblacionales también, y a raíz de todo eso, la salvaguarda se está haciendo en este contexto de, se están denigrando ciertas prácticas, o o está cayendo una valoración negativa sobre ciertos contenidos, y adrede se están olvidando, se están omitiendo, no se quieren reconocer más, y por ahí es la salvaguarda, ¿no? Y ahí entra la cuestión, sí, trabajos de memoria oral, hay una compañera que hace el trabajo con memoria oral con niños sobre todo, escribe cuentos, en mi caso me puse a escribir cuentos también, mostrar estos síntomas en donde se están dando estos cambios, en donde están presentes las tensiones, porque al final de cuentas, pues nuestro grupo de no más de 30 podrá hacer salvaguardar o mostrar alguna parte, no todo. Es una tarea abierta para todos los que quieran entrarle a eso, evidentemente, ¿no? O sea, al final de cuentas, reconocer lo que se tiene, considero que en automático lo vuelve a uno salvaguarda de eso mismo que tiene, ¿no? O sea, uno no puede cuidar, no puede salvaguardar, perdón, lo que no reconoce, lo que no conoce, o sea, y eso también y esa cuestión de no reconocerlo, no identificarlo, muestra qué tan viva está la cultura aquí. O sea, por un lado, pareciera que hay, sí, ciertas dinámicas, ciertos momentos, ciertos discursos que están como apoyando este desconocimiento o este omitir, este negar lo que se tiene, y por otro lado es evidente que todavía hay gente, hay abuelos, hay familiares
que viven ese mundo derivado de la lengua náhuatl, que claro, está evidentemente la presencia del sincretismo y demás, pero contenidos náhuatl, o sea, a donde lo queramos ver, está. Y claro, como se vive esa cultura, pues no se cuestiona, porque no hay necesidad de cuestionarla ni de pararse a pensarla, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si no se atiende eso y si siguen creciendo estos cambios, estos nuevos discursos, cuando uno se pare a cuestionar, cuando uno se pare a preguntar dónde quedó esto, dónde quedó el otro? Es porque quizá ya ni esté, ¿no? Y esa es como la parte peligrosa, triste incluso, desoladora, ¿no? Porque, claro, te preguntas cuando ya no está, cuando sientes la falta es cuando haces esa pregunta, ¿no? El momento en el que está el pueblo, creo yo, es un síntoma de una especie de tensiones, de dolores, de pérdidas, de un preguntarse, por ejemplo, ahorita que estamos entrando en tiempo de lluvias aquí, es como este sentimiento de por qué no llueve, ¿no? Preguntarse por el agua, que tiene una connotación antropológica, evidentemente. Uno lo puede ver ahí, claro, esta pregunta por el agua, del por qué no llueve, y eso, y esta falta de lluvia evidentemente va a ser, o va a ser perjudicial para la siembra misma. Claro, no se reduce en el mero aspecto antropológico, o sea, hay evidentemente factores económicos, poblacionales, que pueden ayudar a encontrar esa respuesta, pero lo que lanza la pregunta es una preocupación antropológica todavía, ¿no? O sea, bueno, trabajar con todo esto para dimensionar los vértices, los puntos de reflexión y entablar prácticas y estrategias. Así se va salvaguardando y así es como lo estamos de alguna forma proponiendo en el caso del grupo. Lo que nos ayuda es que al ser multidiverso, pues encontramos ecos, puntos de vista y estrategias de diferentes partes, ¿no? Entonces, es como una bola que está creciendo y que espera abarcar lo más posible, invitar a la comunidad más posible, pues que se inmiscuya en esto, ¿no? Esse trabalho é interno, mantener a cultura primeiramente com a comunidade, com os pueblos, é mais forte esse enfoque do que manejar isso todo para os demais, para a população não indígena. E como esse trabalho interno afecta as pessoas externas. Ok. No se reduce todo a un trabajo interno. Creo que se logra o se encuentra un eco muy significativo y de respuesta, evidentemente, sí, para la gente al interior, ¿no? En la comunidad, porque siento que son los afectados de alguna forma directamente, ¿no? Entonces es como una especie de respuesta ante esa afectación, que no en todos los casos esta respuesta pues deriva en un trabajo a largo plazo, ¿no? O en una disposición para poder mantener estrategias para salvaguardar lo que hay aquí, ¿no? O sea, no es necesariamente eso lo que pasa. Y eso, pues eso permite que, que este trabajo interno pues no se agote en ello, ¿no? O sea, si todos en automático los implicados de manera interna
derivan en esta disposición para la salvaguarda es como de, yo creo la parte externa o la comunidad no indígena, pues solo sería como de mero apoyo, ¿no? O un espectador más, como no implicado en algún grado. No, creo que no. La cuestión siempre está abierta y creo que el trabajo para hacia con lo exterior o la gente que está afuera se logra primero se logra con el diálogo, ¿no? Con los espacios de comunicación, porque es ahí donde se muestra o se pone en la mesa, se clarifica lo que sucede, lo que se busca, y también se llegan a acuerdos, ¿no? Porque considero que hay intereses otros que no necesariamente son los mismos, ¿no? Que los que están manteniendo la comunidad. Entonces, se deben como aclarar eso, se deben poner en cuenta todo ello y llevar acuerdos de trabajo. O sea, no hay, creo yo, eh, una razón absoluta, ¿no? En este trabajo para con la comunidad. Eh, lo que sí veo es, y es algo que al menos aquí todavía no se logra hacer, considero, es el momento en el cual se decida eh, cómo mantener la relación para con el exterior, ¿no? Eh, También en qué grado y de qué forma poder llegar a los demás miembros de los barrios para que puedan reconocer cierta parte o ciertos aspectos indígenas, en este caso nahuas, ¿no? O sea, y ese acercarse a los demás vecinos, pues tiene que ver con esta cuestión que hablábamos de cómo se dan esta activación cultural, ¿no? Cómo se da la salvaguarda, cómo se van a entablar las estrategias. Va por ahí eso, y creo que en absoluto no está cerrado el trabajo solo para con el interior, ¿no? Tocará decidir la misma comunidad, vuelvo a repetir, cómo se establece el trabajo para con el exterior, ¿no? Y eso es una cuestión compartida, ¿no? Tanto para el de fuera como para el de dentro. Emanuel, só mais uma coisinha que eu sei que já deve estar cansado. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente como é que está sendo esse momento da pandemia na tua comunidade, né? A gente sabe que começou numa perspectiva de tempo que todo mundo não sabia quanto tempo, mas sempre se achou que seria pouco. E está se estendendo até agora, né? Então, aqui no Brasil, parece que só em 2022 que a gente vai poder ter esses momentos presenciais mais efetivos. E então eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente essa experiência da pandemia do Covid na comunidade. E aí no México, enfim, tua vivência. Creo que hay varias, bueno, quisiera compartirle unas pocas en torno a lo que me estás preguntando, me pides, Andrea. Una de ellas es, pues los mitos, ¿no? El cierto escepticismo al inicio de la pandemia, de si existía o no, ¿no? Esa es como una cuestión interesante. Creo que no es tan presente hasta ahora, pero no dudo que todavía exista esa idea, ¿no? Como de, no es cierto, como es un mero cuento. Y pues vecinos pues siguen la vida como si nada. En términos
sociales, culturales, pues afectó muchísimo porque se vieron interrumpidas muchos ciclos festivos, religiosos, civiles, familiares, y pues eso pegó muchísimo, ¿no? Eh, no fue de tajo, eso sí, me gustaría hacer como muy claro, no fue de tajo la interrupción de todo eso, pero sí en su mayoría se detuvo. Había una que otra reunión y todo eso, pero hasta ahí, no más. Y al transcurso de este tiempo, de estos meses, pues se ha hecho notorio este extrañarse de las prácticas, de las festividades, de procesiones religiosas. O sea, hay como yo noto que sí hay un anhelo de que pueda volver a pasar otra vez esto. Caso, por ejemplo, yo logré escuchar en espacios religiosos, comunitarios, que, que tenían que hacer procesiones, por ejemplo, ¿no? O sea, apelar a esta cuestión de la religiosidad para poder encontrar o menguar un poco la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, eh, otra cosa, por ejemplo, el ver que se recurrió otra vez mucho a estas prácticas muy comunitarias, muy propias de curarse con hierbas o de ir a buscar ciertas hierbas para el baño de temazcal, volver a usarlo, en el entendido de pues no enfermarse, de no tener ni tos ni gripa, y entonces se volvía a recurrir al baño, a estas hojas, hierbas de olor, y, y eso me llamó mucho la atención porque vuelvo a retomar un poco lo que les comentaba del discurso que ha entrado en los últimos años, que se quiere ser una ciudad y evidentemente nada más es un discurso, ¿no? Que anda en el aire porque al menos ahorita en lo que tiene que ver con la medicina tradicional, si lo ponemos en esos términos, pues que está súper presente, ¿no? O sea, eh, es muy asequible todavía, y recurrir a este baño de temazcal eh, que si se piensa en términos curativos también hay una cuestión ahí antropológica, y si lo quieren ver cosmológica, pues, o sea, la pandemia vino como a poner en evidencia, a mostrar en términos de este cuidado de la salud, estas cosas que les comento con la medicina tradicional. Y de la parte sociocultural, pues, este extrañar, ¿no? Este querer que vuelvan a estar las ferias, que vuelva a haber procesiones, que nos volvamos a encontrar en la calle, ¿no? Que se vuelva incluso en lo que pudiese parecer muy cotidiano, en jugar, ¿no? Fútbol, reunirse, o sea, es una especie de extrañarse como estando con los otros, ¿no? É interessante que a abordagem do nosso projeto aqui com os indígenas caigangues, ela parte muito de um envolvimento mais relacionado às práticas culturais, e a gente se põe numa postura mais de artista, um pouquinho distanciada das questões emergentes que a gente sabe que a comunidade possui. Porque eu, pelo menos, não sinto que eu protagonizo essas questões. Então, eu não me aproprio, justamente porque eu sou artista, não sou antropóloga,
e também porque eu não sou indígena, então eu me coloco no meu lugar, como respeito também aos indígenas que trabalham com a gente. Eu vejo que o meu papel ali é dar espaço de fala, de comunicação, como tu mesmo falou, que é tão importante, e proporcionar, por eu estar dentro da academia, por estar inserido no sistema artístico, proporcionar esse espaço, mas que a fala é dele. As questões mais urgentes são deles. Então, o nosso projeto, ele caminha lado a lado com essas questões, mas a gente não entra em questões específicas de território, de direitos, dos direitos indígenas, enfim. A gente caminha pelo lado da arte, da cultura, que permeia essas outras urgências, mas de um modo muito leve, muito sutil. E vendo tu com teu trabalho, como acadêmico, como artista e como também indígena, tu já tem essa propriedade em se apropriar de todos esses discursos, né? Território, enfim. E aqui a gente media, mais ou menos assim, e dá espaço para o pessoal que é indígena. Então, essa é a perspectiva diferente de trabalho, que eu vejo que vocês estão mais dentro das urgências, mas porque são protagonistas disso, né? Eu tenho para falar. Sí, yo me acuerdo muchísimo un poco lo que me estás diciendo. Hace un tiempo, casi como cuando estábamos, o sea, lo que les dije en esta cuestión de reflexionar la lengua, logramos hacer como una especie de libro, de texto, en donde pues plasmamos eso, ¿no? Y un poco lo que yo escribí ahí era que en ese tiempo yo comenzaba a reconocerme como parte de la comunidad, ¿no? O sea, creo que uno entra también en una, si lo queremos llamar así, en una especie de deconstrucción, ¿no? En el contacto con el otro, con los otros, con ciertas problemáticas. Entonces, ahora lo puedo poner en esos términos. En ese tiempo estaba como en ese proceso, comenzaba a reconocerme tal cual, y lo que yo escribía en ese entonces era efectivamente lo que tú comentas. Es que ellos son los protagonistas, ¿no? O sea, de alguna forma, lo más decente, lo más deseable y lo más pertinente es ofrecerles herramientas, espacios, momentos para que ellos hablen, ¿no? Se posicionen y que ellos, que uno o que la comunidad en la que está o se configura pueda posicionarse, debatir y producir, construir desde ahí, ¿no? O sea, que uno vaya, se sienta partícipe, corresponsable y actor con el otro y en función de ciertas cuestiones. Entonces, justo eso es lo que llegaba yo en esa reflexión de la lengua, porque yo al momento de escribir, casi en las conclusiones, es como de todo lo que escribí es en español y yo no debía haber escrito en español. Y lo que dije solo es para dar la entrada a los nahuablantes, para que ellos
se posicionen y comiencen a crear, e incluso me comiencen a decir que falta esto en lo que dije, que no va por ahí, que hay que cambiar esto, o sea, que se pueda transformar en todo momento desde el suelo mismo de quien está hablando, de quienes está hablando. Y es difícil esta cuestión que me comentabas claro, yo no soy de la comunidad, o sea, yo me siento de alguna forma externo a, a la comunidad. Eh, eh, en su momento teníamos la colaboración de unos artistas de Ciudad de México y en algunos espacios llegaban a externarnos eso que tú ahora me comentas. Eh, es, pues el planteamiento es difícil, ¿no? Porque uno ahí pone entredicho no solo cómo se está construyendo uno, sino qué papel toma con los otros, ¿no? El trabajo ahí comienza a tener un examen, ¿no? Crítico de alguna forma, porque ya no es solo mi trabajo, sino que yo siento una responsabilidad con lo que voy a hacer, porque es darle entrada, es ofrecer algo a la comunidad, que ellos lo van a tomar, les puede servir como al menos un trampolín, una escalera para que tomen o incluso hagan caso omiso de lo que yo estoy planteándoles, pero que va a servir como un impulso, ¿no? De alguna forma. Entonces, ser como muy objetivos con su trabajo, con el trabajo de uno en esos casos. Y por qué no cerrarse también en esta cuestión de, claro, yo estoy por fuera y no soy parte de, tratar de ir más allá de eso, porque, porque si se mantiene eso, caemos en el mismo prejuicio de que se idealiza una identidad, se idealiza una comunidad y la pensamos como netamente cerrada, y creo que no es el caso. Porque eh, veo que eso incluso se puede aprovechar muy bien para otros intereses y otras estrategias. Vuelvo a lo mismo, capitalizar la cultura le va muy bien a ser ideales de las comunidades, ¿no? O sea, y quizá una comunidad ni le pase por la cabeza o sea secundario, pero cuando comienzan a haber afectaciones reales, efectivas a esa comunidad es cuando ahí sí se da un golpe de realidad. Un caso, por ejemplo, aquí en México, la cuestión del plagio de los bordados en las comunidades por empresas multinacionales. Por ahí va. ¿Y qué es lo qué es lo que pasa a veces, no? O sea, al menos, por ejemplo, en términos de la ley, pues la cuestión de la propiedad intelectual, cultural de la comunidad, ¿no? O sea, tratar de apostarle por el reconocimiento de derechos colectivos, ¿no? Que permitan defender, en este caso, por ejemplo, formas de textiles, de bordado, etcétera. Entonces, va un poco por ahí la situación. Ir más allá, creo, de una mera concepción de la comunidad idealizada y totalmente cerrada, que permita justamente ser parte de la misma, ¿no? O sea, eh, y ser parte también, ¿no? Creo que debe de ayudar muchísimo a tener claridad en que hay cosas, hay momentos que uno no va a poder comprenderlos o reapropiarlos como lo haría la gente de esta comunidad. O sea, eso es evidentemente, ¿no? O sea, no se vive de igual forma el mundo, ¿no? Eso debería caber en la mente de cada uno. Un ejemplo, yo que tanto quisiese vivir el mundo y entender, por ejemplo, ciertos términos en náhuatl, como lo hace mi abuela, ¿no? Y yo no lo puedo hacer, y sé que no lo voy a hacer, aún siendo de la comunidad, ¿no? Pero claro, volvemos a esta cuestión. Se es parte,
pero hay que tener clara conciencia de que no se vive de igual forma ni con la misma profundidad de ese mundo que a uno se le ofrece y que uno construye, ¿no? Creo que por ahí va un poco superar este extrañamiento de yo soy externo a esta comunidad, ¿no? No sé, quizá en el hacer mismo se pueda alcanzar, mostrar con profundidad cierto aspecto, cierta práctica, que a veces la gente de la comunidad no lo ve, ¿no? Entonces, ahí Um es donde olhar se... mais atento. Ajá, así es. Entonces, pueden darse estos momentos, pueden darse esos lugares y se puede atacar ahí un poco esta idea, como te estoy comentando, pues que piensa en una comunidad cerrada, ¿no? De alguna forma. Entonces, por ahí creo que va la cuestión y eso fue, como te repito, también del trabajo y del contacto de unos compañeros que eran de Ciudad de México y estábamos trabajando en ese momento. Obrigada. Já estamos em 2 horas de conversa. Sim. Pessoal, então, para terminando, é só resgatando essa questão que a Kalinka colocou. Eu acho que esse respeito pelo protagonismo do outro é o respeito pelo outro, né? Então, não nesse sentido que o Emanuel traz muito bem, não é que a gente quer dar o protagonismo para uma comunidade isolada, como se a gente estivesse fazendo um favor para eles ou auxiliando eles, né? É mútua as relações, sempre. Então, mesmo que tenha o protagonismo deles, também tem o nosso. E com certeza, essa busca, né, desse trabalho junto da comunidade e resgatar esse protagonismo de um ou outro é no sentido de nos enriquecermos também, né? A gente vê esses modos de fazeres e saberes diferenciados, né? Nesse momento que a gente está falando das comunidades indígenas, acaba sendo nativa para a gente rever os nossos próprios valores, né? E aprender muito, né, com esse outro protagonismo. Então, eu também acho que é pela troca, que é pelos contágios, pelas amizades, pelas trocas de afetos, né, pelos respeitos a esses outros conhecimentos, que a gente pode estar pensando em outros modos de convivência, né, que são alternativas para esse momento contemporâneo que a gente vive, que tem um desrespeito ao outro muito grande, né? Como a gente estava falando em outro momento. Emanuel tá junto novamente, conversando e trocando ideias. Sí, no, un gustazo estar otra vez aquí